¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Avance STV Rosario, señores, avance para todo el mundo. Y así como tenemos un columnista especialista en tarifazos, tenemos un columnista especialista en temas laborales que va a estar esta noche cerrando el programa, el doctor Jorge Elizondo. Tenemos un columnista en salud. Sí, y le vamos a mandar después, una vez que esté registrado este programa que va en vivo, a la ministra, porque se me acaba de quejar que no le hemos mandado los videos anteriores. ¿Qué tal, doctor Julio Befani, nuestro habitual columnista en temas de salud? ¿Cómo anda usted? ¿Todo bien? Yo ya estoy pensando que no tenía que traer, que siempre vengo yo, pero bueno, pero pero hubo antecedentes de una compañera. La doctora Soledad Guerrero ha estado acá. Sí, buen representante. Sí, cuando usted estaba ocupado en el mismo tema. ¿Y de qué vamos a hablar? ¿Qué es el estreptococo? ¿Qué es esto de este virus que anda circulando y que afecta? A ver, cuénteme usted. Bueno, esto primero te voy a corregir, no es un virus, es una bacteria. Una bacteria, perfecto, perdón. El estreptococo debe ser tan viejo como la humanidad. Es un germen que los podemos llevar todo en el organismo. Como dije ya antes, una bacteria y que produce enfermedades, que viene produciendo enfermedades a lo largo del tiempo. ¿Quién no conoce que alguna abuela o alguna persona mayor haya tenido, por ejemplo, una erisipela, que es la placa que produce la mancha, placa eritematosa que produce en la piel? Después tenés la escarlatina, que es una faringitis con exantema en la piel, una faringitis que también te da dificultad para tragar, te puede llegar a dar náuseas y vómitos. Y después tenés la faringitis propiamente dicha, faringitis o amigdalitis o angina purulenta, pultácea, que es frecuente de ver habitualmente en los consultorios. Pero usted me cuenta los síntomas, me parece muy bien. Pero ¿por qué ahora aparece, reverdece, explota este tema con casos fatales? Bien, nosotros ya hemos tenido en la provincia anteriormente casos de estreptococo, no es que es ahora, o en la Argentina ahora. Como punto de partida hubo esos 5 casos que aparecieron en el Hospital Elizalde, el ex Casa Cuna de Buenos Aires, donde por desgracia hubo 2 fallecidos, pero también hay que analizar entre los fallecidos las causas que pudieron llevar al fallecimiento de esos chicos o de esos niños. ¿Por qué? Porque no únicamente algunos de ellos tenían el estreptococo, sino que tenían algunos otros factores también, algunas otras infecciones asociadas. Y no únicamente el estreptococo es un germen que habitualmente produce infecciones y que habitualmente con un antibiótico diagnosticado a tiempo, indicado a tiempo, tiene una buena evolución. Es muy raro que tengamos estos desenlaces. También vale la pena aclarar que las cepas, o sea, el estreptococo que se está aislando en todos estos casos fatales, se está enviando al Instituto Malbrán para hacer lo que nosotros en medicina llamamos tipificación o estudio genético, para ver si hay alguna variación en el germen que pueda tener mayor agresividad el germen posible o alguna de las toxinas que produce. ¿La bacteria está más enojada entonces? A ver, no es que está más enojada, hay que ver también, hay que analizar no únicamente la bacteria, sino el organismo a donde esa bacteria puede llegar a desarrollarse. Hay algunos grupos de riesgo o que tienen algunos factores de riesgo. Los extremos de la vida siempre están presentes. Los niños y los mayores, los adultos mayores, están más expuestos o está más predispuesto a que la infección pueda terminar mal. Y después también tenés los diabéticos, los inmunocomprometidos, los que han tenido alguna infección viral previa, porque el virus prepara el terreno para que la bacteria empiece a desarrollarse con mayor facilidad. ¿Casos en Rosario y casos en la provincia? Casos en Rosario, tuvimos el caso de esta niña fatal de 6 años, que bueno, sí, se culminó con el diagnóstico a los días de haber fallecido porque había que esperar los resultados de los estudios que se le habían hecho a la niña. ¿Circula la bacteria? Este germen está, lo podés tener vos en la faringe, lo puedo tener yo, lo puede tener cualquiera de nosotros, de personas adultas o
o chicos lo pueden tener al estreptococo. No quiere decir que siempre va a producir enfermedad. Es lo que se conoce en medicina como el portador sano. A lo mejor en algún momento ese organismo, ese germen, empieza a producir la toxina o yo disminuyo las defensas y el germen aprovecha para producir... ¿Hay alguna vacuna para combatir? Tiene vacuna, no hay vacuna. ¿Cómo se combate una vez que se manifiesta? Esto ante la duda, ante el diagnóstico presuntivo del médico, hay algunas posibilidades de hacer un exudado faríngeo, un estudio, que es sacar con un hisopo, hacer un estudio de la garganta, se cultiva, o sea, es un test rápido, y la otra es, ante un diagnóstico fuertemente presuntivo, se puede empezar con el tratamiento. El tratamiento es la vieja y nunca bien ponderada penicilina, o todos los derivados de la penicilina, tienen que estar, por supuesto, indicada por un médico. Claro, sí, ¿Por sí, qué? Sí. No tenemos que medicar el niño no se va a automedicar, el chico no va a abrir la heladera y va a tomar el antibiótico que quedó de la enfermedad anterior. Generalmente el papá, la mamá, la abuela, la tía le da, tomá, dale esto que al otro le hizo bien. Eso por un lado. Y el adulto, que es el que más frecuentemente se automedica, es lo que no tiene que hacer. Y ante un cuadro clínico compatible, que el chico tenga fiebre, dolor de garganta, dificultad para tragar, malestar general, no medicarlo, llevarlo al médico. ¿Para qué? Para que le dé el antibiótico si es necesario. ¿Por qué? Porque los problemas de garganta, entre el 70 y el 80% de la faringitis, de las amigdalitis, están producidas por virus y no necesitan antibiótico. Si necesita antibiótico, le tiene que dar en dosis, la dosis que corresponde, por ejemplo, de acuerdo al peso, le tiene que dar el intervalo, cada cuántas horas lo tiene que tomar y el tiempo que lo tiene que tomar. Y esto también vale la pena aclarar, porque el chico lo más probable, o la persona que tome el antibiótico, a las 48 o 72 horas se va a sentir bien y lo va a dejar de tomar. No. Si el médico le dijo 7 días, 7 días. Si le dijo 10 días, 10 días, porque si no lo que hacemos es empeorar la enfermedad o lo peor de todo, que es hacer selección de resistencia de los gérmenes. Hasta conocer los resultados del Malbrán, ¿qué prevé usted para próximamente respecto a esta manifestación? Este es un germen que tiene mayor cantidad de casos a fines del invierno y a principios de la primavera. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros vamos a poder seguir viendo que aparezcan más casos de infecciones por estreptococo. Lo que esperamos ver es que no haya más casos fatales. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que pedimos? Consulta a tiempo, no demorar la consulta con el médico cuando uno ve que el chico está enfermo o la persona está enferma. Por otra parte, ¿qué se viene en materia de vacunaciones ahora inmediatamente? En materia de vacunación, algo muy importante a tener en cuenta y a recalcar, octubre y noviembre. Octubre y noviembre, esos 2 meses para nosotros van a ser más que importantes desde el punto de vista de vacuna, porque se viene una campaña nacional de vacunación con la triple viral, sarampión, rubiola y papera, para prevenir fundamentalmente esas, pero también el síndrome de rubiola congénita cuando se vacuna. La edad a vacunar es de 13 meses a 4 años, o mejor dicho, a niños que no hayan cumplido los 5 años. Lo correcto sería decir 4 años, 11 meses y 29 días. Tienen que concurrir al centro de salud más cercano en esos 2 meses, todos los niños que tengan 13 meses y 4 años, 11 meses y 29 días. ¿Llegaron refuerzos para meningitis? Todavía no, la meningitis, acordate que la de los 11 años está postergada, no está suspendida. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos con el grupo prioritario que es hasta los 2 años. Esos esquemas siguen vigentes. Lo único que hay es una postergación hasta que se regularice la entrega de la vacuna que vos me estás preguntando, la Menveo, que esperemos que sea antes de fin de año. No lo quiero meter en términos políticos, pero da la impresión que con el brutal saqueo que tenemos a nivel nacional, más como repercute, digamos, en la provisión, van a bajar, no llegan. Ha sido muy dura la ministra. La esperanza que tenemos, que aunque la ministra sea dura, la conozco y la siento muy cercana, es que
todos decimos lo mismo. Está postergada la vacunación, no suspendida, y esperamos que la vacuna llegue antes de fin de año. HIV, siempre lo mismo, o sea, tenemos siempre casos tanto en personas jóvenes como en personas adultas. La importancia... ¿Hay provisión suficiente? Hasta ahora tenemos medicamentos suficientes. ¿Algún otro antígeno, alguna otra vacuna que esté faltando? No, en estos momentos la que era la problemática, las que todos conocen, que es la Menveo, que ya te digo, están llegando, pero para esos grupos etarios hasta ahora. La última, ¿qué labor hacen ustedes ahora en esta emergencia, que es lo que está ocurriendo con el tema estreptococo? Con nosotros, con el estreptococo, tenemos una comunicación directa tuvimos actividad muy fuerte con el caso a la escuela donde concurría la niña esta que falleció, evacuando todas las dudas que corresponden, que nos hacían tanto los docentes como el grupo familiar, y aclarando cómo se transmite, cómo se previene. Y después con el resto de la población tratando de informar y de que la gente, todas las dudas que tenga, las evacúe y se tranquilice un poco. Le agradezco infinitamente. No, por favor, un gusto. Hasta cualquier momento. Como siempre. Gracias, ¿eh? Ya viene Héctor Tigre Caballero, señores. Avance TV Rosario, vamos. Bueno, ahora que entramos en la parte política, le comento lo siguiente. La Cámara de Diputados de la provincia, particularmente Caballero, Rubeo, Delfrade, Giustiniani, entre otros, sin desmerecer a los demás, porque nombrar a todos los diputados de la oposición se me va de la cabeza, escapan, han tenido un muy buen trabajo en los últimos tiempos. Pero trabajo en serio. Primero, bloqueando esta locura de la reforma constitucional que era para una sola persona, que era para Lichi. Y esta no es una cuestión personal ni nada por el estilo contra el gobernador, sino que es una cuestión política. Usted no puede hacer una reforma para una sola persona. Y en los últimos días, tanto Caballero, Delfrade, Giustiniani, Ausburger, Meyer, han tenido también una muy buena actitud parlamentaria. Salir adelante para confrontar en lo que le corresponde como su responsabilidad como legisladores, porque ellos no ejecutan, parlamentan, elaboran leyes, confrontar con este modelo que todos los días te impone un nuevo saqueo. Un saqueo brutal, salvaje, dolarizado. Y han sacado en los últimos días una resolución de conformar una reunión interprovincial de legisladores. ¿Cómo le va, caballero? Buenas noches. ¿Cómo anda usted? Buenas noches. Coménteme, ¿cómo salió esto? Esta decisión que usted tomó, esta iniciativa que tomó. Sí, para aclarar a la audiencia, el proyecto dice facultar al presidente de la Cámara, al doctor Antonio Bonfatti. Instado por ustedes. Sí, se aprobó por unanimidad de todo el cuerpo, o sea, lo votaron todos, de tomar contacto para hacer una reunión de los legisladores de las provincias de la región centro, que son Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. Una de las más ricas del país. Exacto. ¿Qué íbamos a tratar? Toda la plata que nos está sacando el gobierno nacional, no solamente a las provincias, sino a los municipios y comunas, que es terrible. Yo le puedo dar algunos números. Deme de otro número para que la gente lo entienda. Había un fondo que se llamaba de conurbano bonaerense, que fue hecho desde la época... En la época de Duarte. Cuando él ocupó. Tenía hasta 650 millones. Y la ley dice que después más de 650 millones se distribuía de acuerdo al índice de coparticipación con las provincias. Para que usted tenga una idea, nosotros en Córdoba, número más, número menos, estamos ahí a la par. El año pasado, ¿no es cierto?, en el 2017, nos llegó 6.000 millones de pesos. Este año, 8.000 millones de pesos. De ese fondo. De ese fondo. O sea, actualizado, obviamente. Eso desapareció.
¿cómo lo arreglaron? Y esto es importante. Le dieron 17.000 millones de pesos a María Eugenia Vidal. El año que viene sube a 21.000 millones y luego se actualiza por el índice de la inflación. Y a nosotros nos barrieron. Y le dieron 11.000 millones de pesos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Entonces, nosotros, ahí usted tiene 8.000 millones de este año. Piense la inflación, etcétera, lo que sería para el año que viene. Nosotros tenemos un fondo conurbano propio de 20 millones que quedó congelado de la misma época que estamos hablando. 20 millones, eso lo borraron. Ni se había dado cuenta el gobierno provincial que se lo habían borrado. Desde la oposición, yo personalmente lo planteé en el recinto. Ojo, que volaron los 20 millones. Todo es menos plata, menos calidad de vida. Exacto. El fondo sojero. Era una cantidad de plata impresionante. Además, multiplicadora, cuando hablamos de obra pública, perdóneme, caballero, Sí. Multiplicadora del trabajo. Totalmente. Totalmente, porque la gente ¿Cuánto tiene que es eso? saber, porque la gente a veces se la malinforma. Este dinero de la ley de fondos sojeros, que de todo lo que recauda la nación, el 30 lo manda a las provincias y a su vez la provincia coparticipa en el mismo sentido, se queda con 70 a ella y le manda 30 a los municipios y comunas. Este fondo, en la ley, que te auditan, no puede pagar sueldo, ni dar subsidio, ni nada. Es para obra. Es para obra de Obras menores. infraestructura. Básicamente habla de salud, educación, pavimento y alguna otra obra de infraestructura. Pero vos tenés que certificarlo, no es para cortar. Ripiado, por ejemplo, en los pueblos. ¿Cómo? Ripiado. Claro, ripiado, cordón cuneta, hacer una sala más de efector de salud, arreglar una escuela, etcétera, que lo termina siempre haciendo en la comuna. Entonces, para que vos tengas una idea, la ciudad de Galvez, porque si hablamos de Rosario, son casi 250 millones de pesos. Hablemos de la ciudad de Galvez, en el centro de la provincia, me estoy refiriendo, departamento San Jerónimo, y yo hablaba con el intendente, me decía, le llegaba 3,5 millones de pesos este año. Vos tenés llamado a licitación en curso, o sea, obras que están en ejecución y otras en curso porque vos contabas con la plata. Lo que nunca puede hacer, y yo creo que si le harían juicio y se juntan los gobernadores, lo ganan, es que vos no podés suspender una partida cuando la tenés presupuestada en ejecución. Hay fallos infinitos en ese sentido. Vos no podés sacarle el recurso en el medio. ¿Por qué? Porque yo te llamé a licitación. Giraldi ganó la construcción de 10 cuadras de pavimento. Bueno, yo te digo, te voy a pagar contra certificado tanto por mes. Bueno, ahora ¿qué pasa? De la noche a la mañana, mediante un decreto de necesidad y de urgencia, chao, se terminó. Súmele a eso el fondo del transporte. Bueno, el fondo de subsidio de transporte es gravísimo, porque todas las ciudades del interior de la República Argentina se aplica un subsidio que viene de la Nación, que lo puso el gobierno anterior, para subsidiar el precio del boleto. ¿Está? Fue cambiando para asegurar que no haya trampa, etcétera, etcétera. Bueno, si vos lo sacás de la noche a la mañana, como lo quiere sacar el gobierno, el boleto se va entre 30 y 34 pesos. Ni hablar del interprovincial. No, la interprovincial... Olvídate. Olvídate. Dígame, caballero, ¿cómo cuaja, cómo concretan ustedes este tema de la reunión interprovincial de legisladores? ¿Cuándo, cómo? Bueno, ¿Qué prevén ustedes? Bueno. ¿Qué pueden hacer desde allí? Bueno, primero, nosotros, si yo fuera gobernador, lo he hecho cuando era intendente, yo llamo a los senadores y a los diputados por la provincia de Santa Fe. Los nacionales. Sí. El miércoles a las 11 de la mañana hay que dar quórum. Yo quiero saber quién da quórum o no da quórum. Si Nicky Cantar, todo eso van a dar quórum o no. Se reúne a pedido de todos los bloques. Nicky Cantar es del PRO, fue el mismo que dijo que sobran los alumnos, sobran los profesores en las universidades. De allí a arancelar del PRO la educación universitaria pública hay un paso. Sigamos. Claro, entonces, básicamente digo, porque el miércoles a las 11 de la mañana hay una sesión especial en la Cámara de Diputados y está preparada la de senadores para funcionar después, de la derogación del decreto justamente de necesidad de urgencia que hablábamos recién del fondo El fondo sojero. Bueno,
¿Por qué? Porque el presidente dijo, era un decreto del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y bueno, lo derogó mediante otro decreto. Entonces, el paso fue ir a la comisión bicameral. En la comisión bicameral salió 8 a favor de no derogarlo, o sea, mantenerlo, y 7 en contra. Si hubiera habido 8 y 8, porque había un diputado de Entre Ríos que estaba viajando con el gobernador, era lo mismo porque desepetaba el presidente que del PRO, de Cambiemos. De Cambiemos, porque es radical. Sí. Y nadie de NOF. Bueno, pero cambia, porque si hubiéramos tratado en la Cámara directamente, lo que hacía falta era 2/3. Entonces, al tener emitido esto, con mayoría simple, se lo deroga. Y creo que de una vez por todas, nosotros, los diputados nacionales, sean del partido que sea, con el gobierno que sea, tienen que representar a las provincias. Bueno, yo le decía, ¿qué pueden hacer los provinciales? Al menos políticamente. Bueno, los provinciales lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si nosotros tomamos volumen, digamos, y empezamos a plantear todo esto que le estoy relatando, porque, guarda, vuelvo a repetir, la crisis va a partir de abajo en los municipios de la comuna. Se va a cortar un montón de... Se le han caído recursos casi el 50%. Sí, pero es peor para las comunas y los municipios, y la provincia todavía tiene más recursos, etc. Entonces, que queremos juntar las cámaras legislativas de las 3 provincias, nosotros para ver si podemos obtener una posición conjunta. ¿Cuál es el problema que nosotros vemos? Córdoba, su gobernador, está muy cerca de Macri. Creo que... Fue empleado de Macri. Por eso... Fue empleado de Macri cuando era CEO en San Pablo. No quería llegar a eso, ¿no es cierto? Déjemelo decir a mí. Y también fue secretario de Industria en la época de Cavallo. Sí. O sea, en los 90, cuando desapareció la industria. No, sí, digo, porque yo iba a reclamarle, yo lo conozco desde que era un pibe a él, yo iba a reclamarle por la industria carrocera, cualquier similitud con la realidad actual. Hoy. Bueno, por eso, 1.200 trabajadores en vida. Por las carroceras de Rosario y Villa González, iba a hablar por la fábrica de bicicletas, iba a Ita, que de acá de Rosario era presidente de la Cámara a nivel nacional, bueno, y otras cosas que se fundían, ¿no es cierto?, por las políticas antiindustriales que se implementaban, y él era secretario de Industria. Hacíamos la denuncia por dumping de las importaciones y no me abría carpetas, y no los tomaba, los cajoneaba. Bueno, eso después, en su oportunidad, yo lo encontré después de muchos años y le planteé, dice, me pateaste la puerta porque la abría patada, porque no nos quería atender. Bueno, y yo tenía toda la caída acá en Rosario y la zona de Gran Rosario, caía todas estas industrias como empezaron a caer ahora. Así que nosotros lo que creemos, se nos están cayendo tanto a Entre Ríos como a Córdoba, se están cayendo la industria, las fábricas automotrices, por ejemplo, están dando licencia porque tienen stock para hasta fin de año, así que hay algunas que dieron licencia pagando el 70% del sueldo hasta fin de año. Bueno, General Motors. Bueno, entonces yo te digo, creo que, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a mirar lo que pasa? Creo que tenemos que ser Marcelo Barros de Desmata sí. nos comentaba en el otro programa que tenemos nosotros, Avance con los Trabajadores, que va los domingos a partir de las 21, que tienen stock las terminales automotrices del país para toda la producción del año 2019. Si le quieren, pueden decir, muchachos, vayan a hacer su casa, están de licencia, porque no se venden los autos. Sí. Y usted acá repercute acá al lado nuestro, en General Alvear. Así es, donde hay trabajadores de Rosario, de un montón de localidades vecinas. Bueno, ¿cuándo piensan ustedes que esta reunión se puede llegar a concretar? Salvando las cercanías de Schiaretti con Macri y compañía, que parecieron... Usted me dijo en qué lugar, justamente para facilitar, nosotros, de no decir, convocamos nosotros acá en Santa Fe, nosotros le dijimos al gobernador que negocie. Si lo quiere hacer Córdoba, mejor, vamos a Córdoba. Vamos a Córdoba. O Entre Ríos, vamos a Entre Ríos, no sé si me explico. Pero que no por una cosa egoísta, digamos, que la querramos hacer nosotros, que lo negocie, pero para lograr que se haga. Nosotros, digamos, me parece que los diputados y los senadores, todos, pensamos lo mismo, tenemos que empezar a jugar un papel más protagónico. Ha sido muy buena la pregunta. La última que le pregunto, ustedes, a la par de todo esto, ¿le piden que renuncie la provincia al pacto fiscal? Yo presenté el primer proyecto.
te digo, no tuvo prensa. El primer proyecto que se presentó acá, yo pido que se derogue la ley provincial por la cual el gobierno de la provincia de Santa Fe, nosotros votamos en contra, adhirió al consenso fiscal. Además es inconstitucional. Vos tenés la Constitución que dice artículo 123 de la Constitución Nacional, dice autonomía municipal, que dice en el consenso, la provincia deberán controlar a los municipios y comunas que no creen tasa de impuestos y describe lo que es el DREI sin nombrarlo. Bueno, si lo sacan el DREI, te digo sinceramente... Desaparecen. Desaparecen los Nos vamos por el río Paraná. Así Caballero, es. le agradezco infinitamente. No, gracias a usted. Quería destacar el protagonismo que han tenido ustedes como legisladores en estos programas. Algunas veces vapuleados, con razón o sin razón, pero vapuleados. ¿Qué hacen, qué no hacen? Ahí está, y lo explicó sobradamente. Le agradezco. Gracias a usted. Ya viene Cristian Nieto y está el doctor Jorge Elizondo, señores. Se viene un temita que lo vamos a explicar después con el doctor Elizondo, que él lo va a desgranar. Vamos, Avances TV. Vamos, Cristian Nieto, el próximo lunes, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches. Centro de Estudios Scalabrini Ortiz. El próximo lunes se presenta el presupuesto nacional, que es un brutal y salvaje saqueo, el saqueo dolarizado que estamos viviendo cotidianamente. Si te dice el presupuesto nacional, $1 a 45 pesos, ¿vos le crees? No es descabellado. Primero, el presupuesto nacional estima variable cómo va a estar la economía argentina el año que viene. Sí. Y lo que toma, que se va a tomar el dólar, es un dólar promedio. Si habla 45, implica que en diciembre va a estar más. Igual 45, pensar al año que viene parece bastante optimista. No es descabellado en Argentina hoy pensar un dólar a 45 en diciembre. Es más, con el rumor que hubo esta semana, no sabemos si en Argentina en diciembre vamos a tener circulando pesos, dólares o patacones. No, pero Lita Carrió dijo que no, ¿eh? No, hay que creer a Lita Carrió. Lilita dijo un dólar a 23. El dólar baja a 23, dijo, y subió a 40 de un día para otro. Obvio, Cristian. No hay que ser malos. Interín, compraron dólares los amiguitos del poder a 33 a la mañana y la tarde valía 40. ¿Sí? Y una buena diferencia. El tema presupuesto es importante. ¿Por qué lo tenemos que seguir todos los ciudadanos a pie? Porque es la hoja de ruta del gobierno nacional de cómo estima gastar el año que viene. Y va a tener una característica muy particular. A ver. Signado por el ajuste, porque por la llegada del Fondo Monetario, que para recibir los dólares que se comprometieron, el gobierno nacional tiene que hacer un fuerte ajuste en las partidas presupuestarias. ¿Ajuste qué significa? Bolsillo. Sí, principalmente es menos Estado, o sea, el Estado gastando menos. 100.000 trabajadores en la calle públicos. Sí, además también el año que viene desaparece la obra pública del presupuesto. O sea, menos calidad de vida, menos trabajo. Se va a ejecutar menos obras, solamente se van a ejecutar las que se están desarrollando hoy en día, no va a haber obras nuevas. Después nosotros accedimos a documentos de Hacienda que muestran que se congelan los presupuestos de los hospitales para el año que viene. Menos salud. Después... Viene el CUS, que me lo ha deletreado y me lo ha parafraseado y explicado Mario Perichón con nosotros acá, que es precarizar lisa y llanamente la salud. Además de desmerecer lo que era anteriormente el Ministerio de Salud, que ahora se transformó en un Ministerio de Asistencialismo Sanitario. Bueno, pero también el presupuesto va a estar... Fue tanto las partidas que se achicaron que hoy la verdad que la razón de que lo que era el Ministerio de Transporte, que hoy es Secretaría, la verdad que quedaron como cajas administrativas sin ningún tipo de partida. O sea, prácticamente se congelan las partidas para Repro, que era la parte que se cubría una parte de las empresas que tenían problemas con sus trabajadores. El tema también en materia social, desarrollo social, corta las partidas para madres y niños, la asistencia para que compren leche. O sea, el recorte es muy brutal y pega de lleno en los que más dependen del Estado, que son los sectores vulnerables.
Bueno, hablando de sectores vulnerables, ustedes hicieron un muy buen trabajo para el movimiento Evita, que lo han explicado tanto Lucila De Ponti y Eduardo Tognoni respecto a este tema. Yo te pido, por favor, y con el respeto de quienes te encargaron el trabajo oportunamente, detallame cómo golpea este brutal y salvaje saqueo en las clases más populares y los barrios que tocaron aquí en nuestra ciudad en Rosario. Hacemos un relevamiento en 4 barrios populares de la ciudad de Rosario, como son La Lagunita, La Cesta, Casiano Casas y Mangrullo, para entender, y cómo tomamos una canasta de alimentos que toma el INDEC, que cubre las necesidades mínimas de alimentos y de bienes para una familia tipo, y valorizamos los comercios de proximidad, o sea, la granjita de barrio. Y vimos que esa medición, hoy, una familia de 4 integrantes tipo, mamá, papá y 2 hijos, necesita 27.000 pesos para no caer en la pobreza o para cubrir las necesidades mínimas en términos de alimentos y de servicios y de vestimenta. Una familia tipo. Tipo del sector popular. De lo más humilde, diría. Estamos hablando de familia tipo, en estos tipos, en barrio, La Cesta, Lagunita, Mangrullo y Ahora Casiano Casas. Pero también es importante, cuando nosotros estamos en 27.000 pesos, ¿y cuáles son los principales trabajos que tienen los sectores populares? Podemos decir, albañil no gana más de 20.000 pesos, o sea, está lejos, prácticamente tiene que trabajar 11, 12 horas por día para poder llegar a cubrir esa canasta. Cuando hablamos de una empleada ama de casa, gana casi 10.000 pesos, no llega ni a un tercio. Cuando hablamos de una jubilación mínima, estamos hablando de que están casi 9.000 pesos, no llega. Un empleado de comercio están 19.000 pesos, tampoco llega. Hoy se está dando que por el fuerte incremento de los alimentos, que los sectores populares, muchos de sus ingresos los destinan a alimentos, no están alcanzando los ingresos de diarios para cubrir esas necesidades mínimas. O sea, sos pobre a pesar de que trabajás. Cristian, ¿qué otra manifestación te da el muestreo? Primero, solamente entre junio y septiembre aumentó 21% el valor de la canasta. Y si vemos año contra año, septiembre contra septiembre, aumentó 46%. El año pasado estaba 18.000 pesos, hoy 27.000. Para tener una idea del impacto, cómo llega, digamos, este brutal ajuste y también este modelo económico, cómo está impactando a las familias que hoy necesitan un 50% más en términos monetarios para consumir lo mismo que hace un año. Decime, y dentro de ese aumento de la canasta, ¿qué fue lo que más aumentó, si lo recordás? Nosotros relevamos 37 alimentos, los que más aumentaron fueron los relacionados con el aceite, los panificados, las galletitas, la leche, los productos muy relacionados con lo que Argentina produce y exporta. Entonces el productor o la gran empresa, que encima son pocas empresas que producen, que comercializan y que venden esos productos, entonces trasladan de lleno los precios, de lleno la devaluación del dólar, lo trasladan a precio, porque es indistinto, tanto venderlo en un barrio popular como vendérselo a cualquier país en el mundo. Total, para ellos la ganancia es lo mismo. Por eso aumentó fuertemente más los alimentos que otros bienes. Panorama es tétrico, es caótico. En los sectores populares... Ustedes no miden intención, ánimo, que sería el ánimo político, el humor de la gente. Sí medimos para la cuestión de desempleo, tenemos un relevamiento también que hacemos para empleados del Sindicato de Poder Judicial y medimos, además del desempleo, el ánimo de los trabajadores. Bueno, ¿qué ánimo recogen en ese sector ustedes? Y casi el 60% de los encuestados vemos que ven una situación mala y muy mala en el mercado laboral, o sea, la situación diaria, que es el relevamiento propio que tenemos en encuesta de opinión. ¿Qué sería el índice de confianza? ¿Se denomina eso? En realidad es cómo ver la perspectiva del mercado de trabajo. Nosotros hacemos por encargo un índice de desempleo que nos está dando 13% para la ciudad de Rosario nada más. 13%. El INDEC mide 2.000 casos en Rosario y Gran Rosario. Nosotros relevamos 500 casos, bastante como muestra representativa. No medimos las ciudades aledañas, como puede ser Baigorria, Villa Gobernador Galvez, Pérez, que por ahí tienen empleo más estable, las ciudades por ahí Pérez y Baigorria, y vemos solamente Rosario, que es más inestable por la dinámica de una ciudad, y vemos que el desempleo es más alto. Y además tenemos los datos actualizados a julio del último año, pero ahora en octubre presentamos el relevamiento al día, calentito como el pan,
a la situación concreta del mercado laboral, a octubre y vamos a poder cerrar un relevamiento de casi un año para ver cómo se ha comportado el mercado laboral en Rosario el último año. ¿Miden hambre ustedes? No. ¿Necesidades insatisfechas? No. No, pero cuando empezás a ver los datos que nosotros relevamos, sector popular y el costo de vida de los sectores populares, el desempleo, la inflación en supermercados, y lo cruzás con datos que van saliendo en los medios locales, como que aumentó, hay un 20% más de chicos que van a merendar o a comedores porque no tienen para comer en la casa, son casi 9.000 chicos más, 50 colegios más están ofreciendo copa de leche para que los chicos tengan más incentivo para ir al colegio. Empezás a cruzar esos datos y ves que la realidad, nuestros números, se condicen con la realidad de otros indicadores, y también, por ejemplo, el desempleo o el aumento del costo de vida de los sectores populares, también se ve el reflejo de cómo crecen las ferias populares, que casi aumentó un 50% de los puestos que en estas ferias, y casi para la mayoría de estos nuevos puestos implica el ingreso más importante de la familia, entonces tienen que ir al trueque o a vender lo que pueda producir en la casa para poder cubrir las necesidades mínimas. Sí, me decían movimientos sociales, los hemos tenido aquí a la gente de la Triple C, Barrios de Pie, que el reclamo, digamos, por comida se ha multiplicado exponencialmente en los producto de lo que me estás hablando. Esta es una realidad. Cómo golpea la política de Macri, cómo golpea la política de Fondo Monetario y cómo profundiza la pobreza. Impacta por dos vías. Primero, por la caída de la actividad económica. O menor empleo, menor actividad, menos obra pública, menos gasto, implica menor demanda de empleo. Entonces eso achica la oferta laboral. Pero también afecta a los sectores populares por esto que hablaba, de que la devaluación impacta de lleno en los alimentos. Entonces con un sector popular casi destina, si tiene ingresos, destina el 80% de su ingreso prácticamente a alimentos y bebidas. Entonces, si le aumenta casi un 50% el aceite, implica que le va a costar mucho más utilizar el aceite para su cocina diaria, y no hay ni que hablar de la leche, que está a 30 pesos el litro, ni que hablar de otros bienes que pueden ser suntuosos como la panificación, las galletitas, que son muy caras hoy en día. El macrismo, a través de algunos exponentes, el caso de Ratazzi, que es el dueño de la Fiat en Argentina, te habla. Ahí después lo vamos a hablar, vamos a tener un párrafo con el doctor Elizondo, dice, nos están debiendo la reforma laboral. Reforma laboral para quitarle derechos a los trabajadores, porque para ellos es una constante, su ideología, creyendo que si vos le sacás derechos, le sacás beneficios a los trabajadores para crecer la economía, mentira, en absoluto. Y además te dice, dólar libre. Cada vez más que sube el dólar, más pobreza, Cristian, ¿o no? La economía argentina es casi una economía dual, digamos. Se mueve el dólar y psicológicamente todo empiezan a mover y ver qué está pasando, que algo no está cerrando la economía argentina, entonces ajustan los precios a lo que varía el dólar. Indistintamente si es un bien como un auto, que el 80% es componente importado, si se produce acá, si se importa el 100%, pero aumenta hasta el ladrillo, aumenta hasta el cemento Portland, cosas que no tienen componentes importados, pero lo que los produce tratan de mantener su tasa de ganancia en base al dólar, entonces aumentan los precios por igual. Y eso hace una pérdida de poder adquisitivo fenomenal en los sectores trabajadores y populares, que todavía no empezamos a sentirlo en el bolsillo de lleno. Nosotros todavía no estamos acomodando un dólar a 28 y después de la devaluación de agosto nos tenemos que terminar de acomodar un dólar a 40 pesos. Eso también hay que ser claro. Y si estamos hablando nada más de los sectores populares, que se le va a complicar comer, para la clase trabajadora que se había acostumbrado a cambiar el auto, a comprar una PlayStation al hijo, a cambiar el celular, viaje al exterior, van a ser lujos, la verdad que asiáticos, por el tema de lo carísimo que va a estar. Te agradezco infinitamente, Cristian. Un gusto. Cristian Nieto, señores, del Centro de Estudios Scalabrini Otis, Centro de Estudios Económicos Scalabrini Otis. Doctor Jorge Elizondo, ya está con nosotros. Vamos.
Bueno, el dato político de la semana. Rapidito se los cuento. En el medio de todo este escándalo, en el medio de este brutal y salvaje saqueo, hay tiempos para armar roscas políticas. Se acaba de conformar en la provincia el Frente Antiperonista, mirando a elecciones provinciales del próximo año. Claro, el espanto los une. Tienen temor que gane el peronismo el próximo año en la provincia de Santa Fe. No sé cuál sería el temor. Y esto me lo dijo Enrico. ¿Quién es Enrico? Lisandro Enrico, radical. Un legislador. Y me comentó que estuvieron reunidos cuando explotaba el país con el dólar. Hay tiempo, por supuesto, en la Casa Rosada, mientras Macri jugaba al padre y compañía, para armar roscas. ¿Cómo lo van a integrar a este frente antiperonista? Socialistas, radicales, Cambiemos y PRO. No es ningún delito. Son aspiraciones de poder. La política es poder. Moneda de cambio. Vamos a negociar la deuda, dice Lipchi. ¿Cómo la van a negociar? ¿Como quiere Macri? Olvídate. Vamos a armar este frente antiperonista. Muy bien. Moneda de cambio número 1 en la legislatura, que es lo que hablábamos con Caballero. Número 1. Adhesión de la provincia a la ley de ART, accidentes y riesgos de trabajo en la provincia de Santa Fe. Que es quitarle derechos a los trabajadores. Ellos piensan en una ideología similar, Macri, Lipchi, que quitándole derechos a los trabajadores va a crecer la economía, va a crecer la industria. Mentira. Doctor, ¿cómo le va a caer usted? Buenas noches. ¿Cómo está usted? ¿Qué significa adherir la provincia a la ley de ART? La ley 27348, que esa es la ley que popularmente se conoce como ley de ART, fue antecedida por un decreto de necesidad y urgencia, allá por enero del 2017. Pretendían imponerla por un decreto de necesidad y urgencia, cuando no había ni necesidad ni urgencia. Macri. Sí. Posteriormente, bueno, como no se podía sostener esa idea de la necesidad y la urgencia, el Congreso finalmente termina aprobando el texto de esta ley, que evidentemente es una ley lesiva para los derechos de los trabajadores y que contiene en su articulado un título primero que se refiere a las comisiones médicas jurisdiccionales. ¿Qué son las comisiones médicas jurisdiccionales? Bueno, nosotros conocemos que en Rosario, ustedes habrán visto, por la calle Sarmiento, al 600, hay una comisión médica. ¿Qué función tiene la comisión médica? Dependiente de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo de la Nación. Bueno, en primer lugar, determinar si los trabajadores tienen o no tienen incapacidad, tienen o no tienen tal enfermedad, tienen o no tienen las consecuencias de un accidente de trabajo. Es decir, previa negativa de las ART respecto al reclamo de los trabajadores deberían ir ahora obligatoriamente a las comisiones médicas para que las comisiones médicas determinen el grado de su incapacidad, si la enfermedad es laboral o no es laboral, si el accidente ocurrió o no ocurrió. Estas comisiones médicas están integradas por médicos que no tienen, como se podría pensar, como podría pensar cualquiera, una relación de empleo público con el Estado Nacional. No son funcionarios públicos, sino que tienen un contrato. Y además, el sueldo se los paga las ART. Ajá, qué bueno, ¿eh? Repítamelo Es decir, eso, por favor. O sea, hay tres cuestiones. Primero, no son funcionarios públicos. Luego, no tienen estabilidad. Segundo, no tienen ni siquiera una relación de empleo con el Estado Nacional. Es decir, que pueden ser contratados o descontratados, como les gusta decir a algunos funcionarios del Gobierno Nacional. Y en tercer lugar,
el sueldo no se lo paga la nación, ¿Quién? sino que las ART contribuyen al pago de los sueldos de estos médicos. Entonces, se le quiere dar a estas comisiones médicas el carácter de una especie de tribunales administrativos, porque dependen de un organismo administrativo dependiente del ex Ministerio de Trabajo, hoy Secretaría de Trabajo de la Nación, a cargo del doctor Triaca, que evidentemente, si dependen de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo de la Nación, podrían cumplir las funciones de un tribunal administrativo, pero resulta que sus integrantes no revisten el carácter de funcionarios. Sin embargo, ¿Cuántas comisiones médicas hay en la provincia hoy? hay una sola, Ah, la de acá. la de acá. O sea que se pretende, con la ley 27.348, a la cual pretende adherir el proyecto oficial, cualquier trabajador que se accidenta en Tostado, en Gato Colorado, en Reconquista, o en el sur, en el departamento General López, si la RT no reconoce el accidente y no reconoce la enfermedad, tiene que venir a Rosario y tiene que venir a la comisión médica para que la comisión médica revea la decisión de la RT. Por supuesto, tiene que venir asesorado, o sea, tendría que pagarse un médico particular para que de alguna manera lo asesore y a un abogado porque va a tener que participar con patrocinio letrado ante este organismo supuestamente administrativo. Este organismo supuestamente administrativo, que para nosotros no tiene ese carácter, va a dictar una resolución, lo va a examinar y tiene 60 días hábiles para dictar una resolución. Si no lo hace, el trabajador puede reclamar, pero tiene que dejar pasar 20 días hábiles y recién después va a poder ir a la justicia. Quiere decir que siendo obligatorio el paso por estas comisiones médicas, el trabajador no tiene derecho a la jurisdicción. No tiene derecho, el derecho que tiene cualquier ciudadano para recurrir a la justicia para que se le reconozca algo que se le niega. Nosotros planteamos, desde la Asociación de Abogados Laboralistas, desde hace mucho tiempo, nuestra negativa a reconocer esas comisiones médicas como comisiones médicas jurisdiccionales. No pueden tener carácter jurisdiccional. No puede ser que estas comisiones dicten una resolución, generalmente por la negativa, debemos decirlo, que generalmente niega el derecho de los trabajadores, después de tomarse 60 días hábiles administrativos y otros 20 días más, y que termine siendo la resolución negativa y que haga cosa juzgada administrativa como si fuera un organismo oficial, un organismo de carácter administrativo. Y recién entonces poder ir a la justicia. Le quiero decir que el argumento principal que utilizó el Poder Ejecutivo Nacional para este primer, decreto de necesidad de urgencia, decreto 54, y para enviar este proyecto de reforma de la Ley de Riesgo del Trabajo, fue que hay una excesiva litigiosidad en el país. O sea, los trabajadores demandan mucho a las ART y a las empresas. ¿Por qué será? Tienen ganas de litigar. Los abogados tenemos ganas de litigar, ¿no? Sí, sí. Evidentemente. Pobre Calcaterra, perdóneme. ¿Cómo? Pobre Calcaterra, pobre Tequila. Claro, y las empresas, ¿por qué vamos a tener que litigar contra las empresas si las empresas nunca tienen la culpa de nada? Claro. Es decir, si un trabajador se accidenta, no hay cumplimiento de la ley de higiene y seguridad del trabajo, no hay normas de prevención en la empresa. Bueno, se pretende que la empresa sea irresponsable frente a esto. Se pretende que la empresa no repare el daño causado, cuando en todo el mundo eso se le reconoce. Sin embargo, el objetivo evidente de esta ley es evitar que el trabajador reclame sus derechos. Evitar que el trabajador accidentado o enfermo, que nunca, creo yo, si existe una relación desigual entre empleadores y trabajadores, o en este caso entre RT y trabajadores, nunca es más desigual como cuando el trabajador está incapacitado. Entonces, explotando la debilidad
de la situación en que se encuentra el trabajador, obligarlo a terminar aceptando cualquier cosa, cualquier arreglo, para eso habría un servicio de homologación, cualquier arreglo para tratar de sobrellevar la situación, ya difícil de por sí, mucho más difícil si está accidentado. Usted tiene una rica experiencia en todo esto. Esto obedece a una matriz ideológica, Por supuesto. muy parecido a la dictadura militar, o peor, ¿o no? Mire, en principio, este es el gobierno del capital financiero, nacional e internacional. Nacional si le podemos llamar nacional, digamos, parte del capital financiero internacional. Las ART tienen fines de lucro, son sociedades anónimas y pertenecen a este capital transnacional y pertenecen al capital financiero. Las ART lo que buscan es ganancia, nada más. Vulnerando derechos. Bueno, pero cuanto más derechos nieguen, más ganancia van a tener. Y por otra parte, también se trata de disimular la siniestralidad que es enorme en nuestro país. ¿Por qué es enorme? Por el alargamiento de la jornada de trabajo, por el incumplimiento de los deberes de prevención, por la precarización laboral. Esta es la fuente de los accidentes, no porque los trabajadores tengan ganas de litigar y tengan ganas de ir al tribunal. Y le agrego otra cosa que me parece muy importante. Cuando nos hablan de litigiosidad, soslayan una cuestión que me parece fundamental. A nivel internacional, la proporción de las enfermedades laborales con respecto a todos los infortunios del trabajo. Tenemos las enfermedades y tenemos los accidentes. Bueno, la proporción es la siguiente. 36% corresponde a enfermedades, el 64% corresponde a accidentes de trabajo. ¿Sabe cuál es la proporción en nuestro país? A ver. 2,85% enfermedades, el resto accidentes. Quiere decir que en nuestro país... somos todos vivos, queremos embromar a la empresa. No, porque no existen más las enfermedades laborales. Evidentemente, se nos quiere convencer de que si una persona se enferma, nunca es por causa del trabajo, siempre es por otro motivo. Entonces, hay que ir al listado cerrado, creado por el Poder Ejecutivo, un listado donde figuran cuáles son las enfermedades profesionales. Las que no figuran en ese listado no son reconocidas. Entonces, ¿cómo nos puede sorprender que haya litigios? ¿Cómo no va a haber litigios si a la mayor parte de los trabajadores enfermos no se les reconoce el derecho a la reparación indemnizatoria, aun cuando tengan que ver con las condiciones de trabajo? ¿Por qué? Porque no figura una lista y la comisión médica se maneja con esa lista. No está en el Vademecum. Si no está en la lista, no Vademecum, peor que el Vademecum. O sea, es una lista obligatoria, ya establecida. Tenés que enfermar de esto, si no, chao. Y si no, demostralo. Si no, demostráselo a la justicia. Entonces, por supuesto, va a la justicia. Bueno, en esto, yo se lo repito, está emparentado Lipsi. Te dicen que va a ser parcial la reforma, mentira. Cuando una ley se modifica y de este tipo es para embromarla. Si no, deróguenla directamente. O no le presten atención. Pero esto es una moneda de cambio para quedar bien con Cambiemos. Lipsi piensa igual que Macri. Cuando más joden y embromar a los trabajadores, creen que crece la economía. Doctor, ha sido por lo demás claro. Le quiero agregar que existe un proyecto de adhesión de la provincia ingresado a la Cámara de Diputados el 29 de agosto del 2018. Expediente número 35.343. Quiero decir, lo decimos los abogados laboralistas, que la adhesión a esta ley sería lamentable porque violaría, porque la ley de por sí es inconstitucional. ¿Por qué? Porque priva del derecho a la jurisdicción a los trabajadores, porque es una ley contraria a los derechos de los trabajadores, porque viola el sistema federal por la simple razón de que coloca todo bajo la égida de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo de la Nación, por encima de las provincias, cuando los accidentes de trabajo
no tienen por qué ser una cuestión federal, nunca fueron una cuestión. Desde 1915 que no son una cuestión federal, es una cuestión de derecho común. Luego quienes tienen que intervenir son los organismos provinciales y no los nacionales. Entonces, si la provincia adhiere, está abdicando del federalismo. Y va en contra de los trabajadores. Y va en contra de los trabajadores. Le agradezco infinitamente, doctor. A usted. Jorge Elizondo, laboralista, Gracias. presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, que ya ha estado en otro programa, en Avance con los Trabajadores, la semana anterior. Nos estamos yendo. Agradezco infinitamente a toda nuestra teleaudiencia, que es bastante. Hoy, no lo dije inicialmente, como en el programa anterior, salimos en vivo también por Facebook, a través de mi Facebook, donde tengo 1.500 contactos y amigos. ¿Sí? Y esto también salió en vivo a través de TVR, que tiene muchísima audiencia. Le decimos chau, chau, buen adiós. Muchísimas gracias, mucha fe en Dios y meterle muchas ganas en la vida. Hasta la próxima. Avances TV Rosario. Chao.